Yo lo conocí por su trabajo de Craig hace 13 años. Creo cuando yo tenía 25 años, ¿no? Pero antes de eso yo era, te digo, yo para nada me tomé yo un libro de algún teólogo o un libro de hermenéutica, en absolutamente nada, nada. Era feliz yo congregándome en la iglesia, las reuniones, participando ahí en el grupo de alabanza, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas para mí son bastante nuevas también. Me acerqué al trabajo de Craig en sus videos de debates, fue como que lo principal, ¿no? Luego de ahí como que yo me pasé a lo que es sus argumentos a favor de la existencia de Dios. Yo recordando sus palabras de que pues, básicamente esta idea del mero cristianismo, de cómo en realidad sus debates eran un medio para Mm. en algún punto soltar como que hacer este trabajo misionero, ¿no? El Evangelio, su quinto punto de, ¿no? Puedes conocer a Dios por medio de la experiencia, ¿no? Mm. Y eso me llevó a que yo me sintiera atraído por esa área, ¿no? De lo que sería la apologética positiva, en Mm. este aspecto de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Pero en ese sentido de mero cristianismo, no en alguna religión, Mm. denominación en específico. Me habría otros filósofos cristianos también en esta área, ¿no? Entonces, soy un poquito más. Perfecto. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo te Aquí gusta que te disfrutando digan? la ¿Jairo tarde. o Kuda? Kuda, todos ya me conocen por ese nombre. Bueno, te nombro así. Che, un gusto poder charlar un rato con vos. Hace mucho te conozco, pero nunca te he seguido con tanto acercamiento, quizás como este último tiempo. Así que nada, te agradezco, che, por brindarme este tiempito para charlar un poco, para conocerte un poco más también, para ver tu opinión de ciertos temas importantes para nosotros los cristianos. Y bueno, gracias por el tiempo. No, gracias a ti ahí por invitarme aquí a platicar un rato, a ver si de Dale, algo puedo servir, ¿eh? Experto no obvio. soy, Sí, diría por obvio, nada, ahí, tranqui. Che, qué bueno que estudiante en todo, experto en nada. Tal cual, tal cual. Bueno, yo tengo, mis intereses son muy similares a los tuyos, aunque no, quizás no tengo el tiempo para profundizar, no he leído lo que leíste vos, y menos he tenido tanta cercanía eh, con el Ministerio Fe Razonable como vos la has tenido a lo largo de muchos años, ¿no? Ujú. Em, Así que bueno, después te cuento un poquito yo de qué va mi podcast, de que charlamos un poco acá, pero me gustaría que te presentes vos, que cuentes un poco cómo conociste a Dios, cómo conociste el cristianismo, eh, y bueno, tu contexto, digamos, ¿no? ¿Qué haces, quién sos, dónde vivís, etcétera, como para que te conozcan un poquito y ahí empezamos un poco a ya introducirnos después en esos temas que nos gustan a nosotros. Claro, sí, bueno, mi nombre es Jairo Izquierdo, mejor conocido como Kuda. Bueno, yo básicamente soy cristiano de cuna, como dirían por ahí, ¿no? Ya mis padres no eran cristianos como tales, se convirtieron a cierta edad. Cuando nos nacimos, tengo tres hermanos, pues básicamente nos criaron ya nosotros dentro de el campo del cristianismo, ¿no? Del camino del cristianismo, ¿vale? Bueno, yo actualmente me dedico a traducir artículos de filosofía y teología, específicamente, bueno, si lo puedo, principalmente en el campo de la analítica, traducirlos al español y luego recopilar todo ese material, juntarlos en libros y para después compartirlo a la gente, ¿no? Que quiera aprender de esas áreas, pero lamentablemente no hay en español de ese contenido, ¿no? Y para eso pues utilizo distintos tipos de redes sociales, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso a ese contenido. Eso es básicamente, ¿no? Lo que yo hago, a lo que me dedico, y mi trasfondo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y de dónde sos de México? Sí, ¿Naciste en así México? es.
Claro que sí. Sí, tengo ya 39 años, soy mexicano 100% y actualmente estoy radicando en Puebla, Puebla, México. Mirá, mirá vos. ¿Y congregás en alguna iglesia? ¿Qué onda con todo eso? Sí, actualmente me estoy congregando en una iglesia bautista. Ahí es donde ya básicamente pues estamos echando raíces, mi familia y yo. Asistimos toda la familia, pues, Qué bueno. cristianos, alabando, sirviendo a Dios en lo que se pueda. Sí, es una iglesia bautista. Yo creo que vamos a ser ya como 20 años más o menos, ¿no? A veces Mirá nos vos. cambiamos por motivo de que no tenemos una casa propia. Entonces nos mudamos, buscamos alguna iglesia que nos quede cerca, pero de preferencia mantenernos en esta en la que hemos estado, pues ya pasado demasiado tiempo, ¿no? Mirá, mirá vos. Che, perdón por la pregunta, pero después me la puede volver, no hay problema. ¿Cómo subsistís? ¿Cómo vivís? Porque esto de traducir, de leer tanto, a veces es un tema de que te consume mucho tiempo y también uno necesita hacer Claro. algún trabajo, ¿no? Sí, así es. De hecho, por eso ya no tengo yo mucho tiempo Mm, en esto, ¿no? mm, Básicamente yo trabajaba los trabajos en los que más me he desempeñado ha sido de guardia de seguridad. Y trabajando de guardia de seguridad, que solía tener los horarios, por ejemplo, el típico de un día sí, un día no, un día sí, un día no. mm. Los días que, por ejemplo, me tocaba descansar, pues esos días los dedicaba Aprovechás. para eso, para sí. Estos Claro, tenía casi todo el día lo ocupaba para eso, ¿no? Ahorita tal después, cual. bueno, después me contacta Jorge Gil, no sé si lo conozcas, Sí, sí. y él fue el que me ofreció un trabajo cuando se empezó el hacer cargo de las redes sociales y el sitio Mm, web de Cross Examined, ¿no? De esta organización de Frank Turek y me metió a trabajar con él. Entonces ya llevo ahí como 4 y a lo mejor ya voy a hacer 5 años trabajando ahí en CrossExamine, en lo que sería la administración de redes sociales, mm, en específico algunas ediciones en cuanto a video, agendar uno que otro contenido, ¿no? No estoy como tal yo en el área de personificar las cuentas de Frank Turek o de claro. CrossExamine o de sus propietarios, ¿no? Como un administrador de redes sociales, por lo regular eso es, ¿no? A veces la gente cree que cierto artista le responde en su cuenta de Facebook o Twitter, pero en realidad es esta gente que trabaja para ellos, ¿no? El artista ni se para ahí, ¿no? Son ellos los que manejan sus cuentas, ¿no? Claro. Entonces, estoy en ese grupo, pero yo no me dedico a esa parte, ¿no? Me dedico más como a la creación del contenido, ¿no? Si el Claro, video que ves por ahí en las páginas, te das de cuenta que pasó por un filtro en el que estoy yo ahí detrás, claro. ¿no? Hay mucha gente detrás de ello, pero Sí, me básicamente imagino. estoy ahí en eso, ¿no? Pero obviamente sí es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Ah, mirá, Y eso hace que sí ya de pronto esté todos los días yo trabajo, ¿no? claro, Es raro que yo tenga un domingo libre, ¿no? mirá, Y eso hace hecho que nada más le dedique unos 10 media hora a esto de la traducción claro, de de libros. artículos. Mm. Ujú. Mirá vos, escuchame, ¿y cómo conociste también Fe Razonable? ¿Cómo es tu vínculo con Fe Razonable, con William Lane Craig, si lo has tenido? Bueno, básicamente yo conocí, de hecho yo soy, em, es básicamente a la par en la que ya me empecé a dedicar a esto, ¿no? Yo era como que muy el típico joven cristiano que nada más asistía a la iglesia, tenía sus reuniones, nada así normal, ¿no? Llevando ahí, ¿no? Pero llega un punto en el que cuando uno tiene acceso ya al internet, a todo esto del YouTube, pues sí había mucho contenido ahí. Había un trabajo en el que era medio aburrido. Antes de ya comenzar a trabajar de seguridad, y el dueño nos prestaba su laptop. Dice, pues véanse aquí unos videos ahí para que no se aburran aquí, ¿no? Y ahí empecé y me sorprendió mucho cómo había contenido en ese entonces de videos de ateos, del famoso Matt Dillahunty, con su programa de Atheist Experience, conocidísimo su programa, ¿no?
Y eran muchos los clips que soltaban, de hecho, de cómo humillaba a los cristianos, ¿no? De Sí, que llamaban por teléfono, los humillaba. Y a mí me llamaba la atención porque sí llegó a poner a mí como en la duda claro. de que es increíble cómo les responde y a veces como que te vas con la finta de que es una persona muy inteligente, ¿no? Y eso me sí como que, híjolas, pues ¿qué pasa aquí, no? Sí, de pronto como que a mí empezó a caer la duda, así como que ya me estaba Sí, volviendo sí, así, a sí, lo sí. mejor Dios no existe, ¿no? Pero mejor sigo creyendo por si las dudas, ¿no? Claro. Así llegué a pensar. Pero yo creo que gracias a Dios también Dios pone gente en todos lados. Y en ese entonces, no es como ahorita las redes y YouTube ya está inundado de canales de apologética, de Sí, teología cristiana, y a la par ya de los ateos, ¿no? Pero yo te estoy hablando de hace 10 12 sí, 13 sí, sí, años. sí. No había nada de eso, no había No, cross-examen, no había fe razonable, nada de lo que tú ves, no estaba ni, por ejemplo, apologistas como Dante Urbina, si existía, nomás tenía algunos videíos ahí, él tampoco, no, nada de los que tú conoces así como más representativos, no existían en ese entonces. Pero a mí sí me llegaron algunos videos de alguien que se dedicaba a traducir videos de William Lane Craig. Y ahí me soltó entre las recomendaciones de videos de ateos. YouTube me recomendó uno de William Lane Craig. mira. Me dio gracia porque decía, creo que en ese entonces el título era eh, erudito cristiano humilla ateo, algo así por eso. Me llamó la atención y vi que era el famoso video de Craig en su debate con Peter Atkins, Ah, sí. donde está Craig y le empieza a decir 5 razones por cuál la ciencia no puede eh, ser la fuente del conocimiento absoluto ni todo Cosas por que eso. la ciencia no puede probar, que da por supuesto. Ese video, ¿no? Empieza a enumerar tu falacia de esta, pero tu falacia sobre esta falacia no la hace verdad. Y recuerdo que cuando yo vi ese clip, quedé impresionado porque no entendía absolutamente nada de lo que dijo Craig. Dice, ¿qué es eso? Falacia de esto, falacia que sí, el tiempo, la mente. No entendí nada, pero por Sí. lo que vi en el video, la gente se reía y la expresión de Peter Atkins se quedó así de que, ching, me acabaron de apalear. Y en ese entonces nada más iniciaban como 3 canales de YouTube que se dedicaban a la traducción de videos Sí. principalmente de William Lane Craig. Yo fui a que lo conocí. Después, de hecho, todavía no existía su página de ellos de Fe Razonable. Mm. Siguiéndolo a él es cuando me enteré de su página, ya hicieron su canal después. Y ya fue como yo me enteré de su trabajo y le empecé yo a seguir. Y de hecho yo comencé traduciendo también videos de él. Hice un Mira. canal de YouTube pequeño Sí, sí, y me acuerdo. comencé a traer debates que todavía los otros canales No no, estaba. no tenían, ¿no? Conocí a Raúl Jaramillo en uno de sus Mm. grupos de Facebook, que también era fan de William Lane Craig. Y básicamente ese fue mi acercamiento con la gente de Fe Razonable. Pero quien está más relacionado con ellos es Raúl Jaramillo. Raúl Jaramillo, Claro, como tal, ese es el director internacional de Fe Razonable, lo que sería mira. aquí de Latinoamérica. Raúl Jaramillo es el que está a cargo ahí de Fe Razonable, ¿no? Yo Él creo es que el en que ha un hablado momento, con... Sí, sí. en un momento de mi vida mandé un mail para armar un capítulo de Fe Razonable. No, no me acuerdo si me respondió él o me respondiste vos, no me acuerdo. Hace como 7 8 No, años. sí, yo nunca he trabajado para Fe Ah, Razonable porque quien me ofreció el primero trabajo fue Frank Turek en Cross ah, mira, Examine. Entonces entré a trabajar con ellos y ya después Raúl, creo que como al año, consiguió el trabajo en Fe Razonable. mira. Entonces por eso sí, yo nunca he trabajado dentro de las líneas de Fe Razonable. Solamente Mm, tengo esa relación con William Raker por medio de Raúl, ¿no? claro. Che, bueno, y bueno, te cuento un poquito yo de qué va lo que hago, los intereses que tengo y ahí vamos a compatibilizar un poco los intereses y después los temas. No es mi mejor día hoy, tuve medio una angina, no una angina, estoy por gripar Mm, me parece. Acá sí, tiene un poquito de frío, me parece una noche. Así que bueno, yo comencé este canal que lleva mi nombre, pero en realidad es como una especie de podcast que habla de la Biblia y la palabra de Dios, ¿no? Que por ahí está un poco más, tiene un poco más de énfasis en la teología, sí. pero mi camino en el interés por lo que es filosófico, por lo que es teológico, parte a raíz de la apologética. Hace muchos años, cuando era adolescente, leí un libro que se llama El ocaso de los incrédulos, no sé si lo conoces. No, Pará que te lo quiero mostrar porque está bastante bueno.
por acá. Eh, lo saqué el otro día, no me acuerdo para qué, justo lo estaba revisando acá, a ver si no lo tengo. Bueno, acá está. El ocaso de los incrédulos, a ver si se ve en la cámara, que es de Dixon. Ah, ok. Ujú. Es un... Tiene una... Es muy bueno por ahí filosóficamente hablando, como introducción. Pero es un libro creacionista, digamos, ¿no? Con perfil creacionista. Mm, Apologéticamente sirve, es muy bueno para introducirte. Yo como adolescente lo entendí. Muchas cosas tuve que buscarlas, pero bueno, eso despertó en mí la... ya tenía un interés por, por comprender la realidad, ¿no? Cómo es la naturaleza de la realidad. Y sobre todo de la teología, ¿no? De la realidad de Dios. Me acuerdo que también era muy adolescente, no sé si 15, 16 años o menos, y me hice todas las cuentas de Noé, de Enoch, de a ver si no se estaba equivocada la Biblia, si a ver si alguno de los que eran prediluvianos se había muerto después del diluvio, ¿viste? Y todas mm. esas cosas. Y, y bueno, y así fue creciendo mi interés, conocí el trabajo de William Lane Craig, vi un montón de videos tuyos, creo que traducciones de Raúl Jaramillo también, creo que tenía un montón. Los debates de William Lane Craig, y hace bastante, que también como 10 años más o menos, viendo un video de William Lane Craig, un corto que hablaba de la evolución, de los dinosaurios, qué sé yo, me picó el bichito por entender más lo que estaba diciendo, y como que me abrió un poco la cabeza William Lane Craig, ¿viste? Y me hizo ver que no necesariamente tenía que entender todo lo que la Biblia decía literalmente. Que podía haber una aproximación, digamos, epistemológica diferente en la antigüedad, el conocimiento de la realidad, que va en progreso, va evolucionando y mejorando a lo largo del tiempo. Y que el hombre habla de Dios con las herramientas que tiene, y a través de eso Dios va desarrollando también su conocimiento en el hombre. Y bueno, me abrió tanto la cabeza que me metí en algunos temas que ya son de teología analítica, digamos. Mm, Pero ya esto ya hace no sé, 4 o 5 años. Y yo era una persona de, ¿viste? Cuando tenés una duda y no y querés como respondértela, ¿no? Tenés una ansiedad por responderlas y te quedás toda la noche leyendo algo para ver si encontrás algo que te dé respuesta a esas dudas. O te quedás pensando toda la noche, o bueno, antes por ahí me pasaba más, ahora no me pasa tanto, tengo como más preocupaciones con 2 hijos. sí. Pero bueno, una persona así, un joven así, ¿viste? Y creo que muchas cosas de la juventud, no digo que me las he perdido porque he invertido en conocer. Si bien he trabajado también durante toda mi vida, he hecho carrera de facultad, todo, entonces no es que tuve tanto tiempo. Pero no he hecho cosas de joven que por invertir tiempo en entender filosofía, en entender apologética, en entender teología, que hoy me llevaron, no hoy, sino a vivir como una constante crisis de fe, pero bien llevada de la mano de Dios. A tal punto que eh, empecé a replantearme algunas cuestiones doctrinales, empecé a abrirme un poco más. Por ahí no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo lo que pensemos nosotros, pero creo que es constructivo siempre el diálogo. Y nada, empecé a hacer un camino como más protestante, como más libre respecto de la congregación en la que yo iba, donde eran quizás una teología un poco más ortodoxa, de tendencia más fundamentalista. Aunque se vivía muy espiritualmente en esa congregación. Estuve 20 años en los Hermanos Libres, no sé si lo conoces. No. Las iglesias de los Hermanos Libres son una denominación que viene de Escocia o de Irlanda, no me acuerdo bien el país ahora, con Darby, que era dispensacionalista, no sé si lo ubicás. Después, bueno, se crearon las asambleas de los hermanos o los hermanos de Plymouth, y devino después en los Hermanos Libres que hay hoy acá en Argentina. Es una denominación similar, un poco estructurada, pero similar un poco a lo bautista. Hoy está un poco más confesionalizada. Antes era una cosa muy libre, por eso eran hermanos libres. Las reuniones eran muy abiertas, cualquiera podía cantar, elegir canciones, hacer una exposición, cualquier persona se podía levantar. Eran reuniones no todos mirando un púlpito, sino en círculo, etcétera. Después devino en una congregación evangélica común, esto con los años,
Y los hermanos libres que vemos hoy usan mantilla por lo general. Son muy parecidos a una iglesia entre bautista Ujú. y católica por ahí, en el sentido de su estructura, de lo que se siente en el culto, ¿no? Aunque Sí. muchas están girando hacia una renovación. Y bueno, yo de hecho me he abierto a la iglesia pentecostal hace 2 años, aunque ya por mi familia ya tenía como ciertas ideas de continuismo, ¿viste? Eh, Ujú. Ciertas ideas de que la experiencia vale un poco más que lo que te digan. Eh, la experiencia tiene un peso importante en el pentecostalismo, eso siempre me gustó. Y sobre todo desde abordar una teología de la revelación un poco más abierta, un poco con la tendencia un poquito más liberal, me llevó quizás al pentecostalismo. Y bueno, hoy me encuentro hace ya 1 año y pico haciendo este podcast que habla sobre la Biblia y la palabra de Dios como conceptos diferentes, con significados diferentes, eh, pero donde la Biblia quiere significar o quiere ser el camino al encuentro con la palabra, ¿no? Y creo que es poco el motor que a mí y el eje de mi podcast, ¿no? Y lo que a mí me llevó en esta disrupción, digamos, con la teología ortodoxa. Y en cierto sentido, bueno, ahora te voy a por ahí demandar un poquito dialogar de esto de la relación entre la apologética, la defensa, los argumentos que tenemos de la fe cristiana con estas teologías que son más modernas, más de un racionalismo cristiano, eh, que tratan de conjugarse, digamos, con el literalismo bíblico para tratar de sostener una confesión de fe, digamos, que pueda ser llamada cristiana, ¿no? Mm. Y William Lane Craig, uno de los primeros temas que he abordado, digamos, viendo más videos y más horas fue la clase de Defenders de la Revelación. No sé si creo que vos seguro que la viste toda vos. Sí, sí, sí. Y no sé si viste que al final, no me acuerdo en qué episodio, él está hablando de la terminología palabra de Dios. Y él dice que hay dos sentidos en los que se puede aplicar este término. Y dice, uno es el sentido general. Y es el sentido en el que hablamos de la Biblia como palabra de Dios. Un sentido general, digamos. Que no es técnico, dice. Es un sentido cuando uno dice, bueno, vamos a leer la palabra de Dios o vamos a buscar en la palabra de Dios. Ese es el sentido, Mm. digamos, general. Y después el sentido técnico es encontrar en la Biblia qué es la palabra de Dios para el autor del escrito en ese momento. Que por ejemplo para Ezequiel puede ser lo que Dios le dijo en un sueño. Vino a mí la Mm. palabra de Jehová, dos puntos, pa, pa, pa. Ese pa, es la palabra de Dios para Ezequiel. Eh, y después en el Nuevo Testamento es la predicación, por ejemplo. Hablaron la palabra de Dios, predicaron el Evangelio, digamos. Eh, y bueno, uno va encontrando, va haciendo exégesis de qué es el término. Y William Lente hace esta discriminación, que me asombró de él. Mm. Eh, Entre general y técnico, ¿no? Y bueno, siempre me quedó la pregunta, a ver, si yo, porque mi teología hoy es más bartiana, tiene Mm. cierta tendencia a la teología de la desmitologización de Bullman, tengo cierta atracción por Bonhoeffer, por Tillich, por estos neortodoxos, digamos, que plantean que la Biblia puede contener errores, pero que contiene también la palabra de Dios, y que a través de la Biblia se puede conocer a Dios, aunque, bueno, obviamente personas como Barth van a decir que eso depende de Dios porque era muy calvinista en ese sentido. Eh, pero bueno, como que me habría una teología un poco más abierta, un poco más dialogada con la filosofía, con todo esto, ¿no? Y nunca pude ver cómo Craig aborda esto, porque creo que sabe caminar muy bien en la cuerda floja él cuando habla de todos estos temas. Y no sé qué piensa respecto a todas estas teologías. No sé, vos por ahí que lo conoces un poco más, que estudiaste un poco más su trabajo, también me podés dar tu opinión, que Mm. me interesaría conocer también, ¿no? Sí, como te decía, ¿no? Yo lo conocí, su trabajo de Craig hace 13 años. Creo cuando yo tenía 25 años, ¿no?
pero antes de eso yo era, te digo, yo para nada me tomé yo un libro de algún teólogo o un libro de hermenéutica, en absolutamente nada, nada. Era feliz yo congregándome en la iglesia, las reuniones, participando ahí en el grupo de alabanza, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas para mí son bastante nuevas también. Me acerca el trabajo de Craig en sus videos de debate, son como que lo principal, ¿no? Luego de ahí como que yo me pasé a lo que es sus argumentos a favor de la existencia de Dios, yo recordando sus palabras de que pues, básicamente esta idea del mero cristianismo, de cómo en realidad sus debates eran un medio para Mm. en algún punto soltar como que hacer este trabajo misionero, ¿no? El Evangelio, su quinto punto de, ¿no? De puedes conocer a Dios por medio de la experiencia, ¿no? Mm. Y eso me llevó a que yo me sintiera atraído por esa área, ¿no? De lo que sería la apologética positiva, en Mm. este aspecto de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Pero en ese sentido de mero cristianismo, no en alguna religión, Mm. denominación en específico. Me habría otros filósofos cristianos también en esta área, ¿no? Entonces, soy un poquito más, digamos que con William Lane Craig, sí me abrió así como fast, rápido fan de Bill Craig, ¿no? Pero de ahí yo me pasé a Alvin Plantinga. Y Alvin Mira, Plantinga ahora yo soy, pues, estoy en mi meta es hacer su alumno no físico de Alvin Plantinga, ¿no? En cuestión filosófico, Alvin Plantinga para mí es wow, ¿no? Así, dije, hombre, qué hombre tan inteligente, así me sorprende, ¿no? pasa que es Entonces difícil de diga, entenderlo, es muy profundo. sí, es muy difícil, muy profundo, hay que tener mucho trasfondo, ¿no? De filosofía, lógica, filosofía analítica, y eso que ya he hecho, me invierta yo tiempo. eh, Hay un libro de él que se llama de Dios y otras mentes, se llama, ¿no? sí, ¿Está ese traducido libro ese libro? no, no está traducido al español. Mirá. Yo, de hecho, estoy traduciendo algunos libros de él. Mm. Uno es el de Warrant and Proper Function, garantía y funcionamiento adecuado, que es donde él va a empezar a dar como que su modelo ¿No es epistemológico sobre Fe la Cristiana creencia en Dios. Garantizada? ¿Puede llamarse? Ese es su tercer libro. Ah, Él tiene una trilogía epistémica, ¿no? Que es sí, a ver. Warrant and the Current Debate, garantía y el debate eh, actual con respecto a la justificación del conocimiento. Su segundo libro fue Warrant Sí, and Proper Function. ese lo podría leer de Santiago Alarcón. Sí, exactamente, yo creo que le hace falta mucho él. Sí. Y su tercer libro ya fue el que mencionas, el de Warren and Christian Belief, me parece que Mm. es, eso es su trilogía, su trabajo de 40 años, yo creo que le llevó 40 o 20, no sé cuántos años, pero fueron décadas, y culmina en ese de garantía y creencia cristiana. Estoy actualmente yo traduciendo el segundo y uno de una que ha hecho un filósofo donde traduce sus principales obras en uno solo. Se llama el Alvin Plantinga de Philosopher Reading, de Christian Reader, me parece que se llama el libro. Y ahí viene el autor, lo que es que va a empezar con lo más importante, lo más destacado de Dios y otras mentes, luego Mm. Dios, el mal, libre albedrío, luego The Nature of Necessity, y así se va a ir, ¿no? Entonces yo traduciendo el de Dios y otras mentes, wow, ese libro es súper pesado. Yo Mirá. le estaba entendiendo a la mitad, ¿no? No, Pero qué en eso fue loco. lo que yo empecé a invertir mi tiempo. Me enfoqué principalmente en la filosofía, Lo la que del me Plantinga. quedaría si lo agarro. Sí, sí, no, no, es una cosa tremenda. Es muy pesado ese libro de Dios y otras mentes, ¿eh? Eh, entonces es lo que me estoy enfocando, Mm. aparte de traducir y material, también estudio con respecto a filosofía, pero enfocándome muy en Alvin Plantinga. Y haz de cuenta que dejé como que Alvin Plantinga del lado de la filosofía y William Lane Craig del lado de la teología, ¿no? A mí me gusta Claro. mucho cómo aborda Craig su teología, a pesar de que muchos lo critican, especialmente calvinistas, de que él no es teólogo, que no le sabe, Mm. ¿no? Entonces para mí es nuevo, porque yo enfocarme principalmente primero en filosofía, tengo como que todavía en segundo lugar en ratos libros con respecto a la teología, ¿no?
Entonces yo también voy leyendo lo que la está haciendo, su trabajo actual es la teología sistemática, ¿no? Estamos Y todos espero, esperando eso. estamos esperando ese libro porque va a ser el como que boom, ¿no? Sí. Pero sí, entonces voy leyendo, dejé yo de también ver lo de Defenders, porque ya llevaba ya como, me quedé en la sección de teología natural para enfocarme en lo de los traducción y algo Mm. implanting, ¿no? Pero sí, ¿no? Eh, hay una gran discusión. No sé tú cómo lo ves. Cuando yo empecé a leer lo de Defenders, como tú lo mencionaste, en cuanto a la clase de la revelación, ¿no? Mm. Para mí eso es totalmente nuevo. Yo no tenía absolutamente idea de nada con respecto a ese tema, ¿no? Yo venía con esa creencia arraigada, que bueno, lo único que sabía de ese tema bueno, la Biblia es la palabra de Dios completa, así, literal, nada de que sentido de esto, sentido del otro, no. Tomamos la Biblia como la palabra de Dios igual, son sinónimos, ¿no? Exacto. Eh, muy arraigado y muy arraigada de la creencia es que es inerrante, es infalible, no tiene errores en todo lo que dice, ¿no? Yo cuando voy leyendo estas secciones de Craig, cuando hace esas distinciones, bueno, pero está la teología natural, luego tienes la revelación general, dos tipos de revelación general, la especial. Vamos a hablar sobre inerrancia, infalibilidad, esa propuesta molinista y también lo que tú mencionas del sentido de palabra de Dios, el general y el técnico. También a mí me llama mucho la atención cómo él hacía esa distinción, porque lo primero que hace es como que chocar con lo que yo ya vengo, esa creencia ya arraigada, ¿no? Que te meten de que no, es que la Biblia es palabra de Dios y hay de ti si tú puedes a poner en duda, Mm. empiezas a combinarla con otras cosas extrañas, ¿no? Sí, sí. Entonces se siente ese como que, primero siento como un de rechazo, así que me digan, no, aquí está mal, ¿cómo va a decir eso? Sacrilegio, ¿no? Sí, De hecho, es mucho lo que le critican sí, calvinistas, o sea, sí, sí. armenianos, es lo que les dicen, no, ¿cómo puede hacer ese tipo de cosas, no? Pero, gracias a Dios, yo creo que uno se da cuenta y tienes ese, a ver, no él es filósofo, entonces, pues, si lo estás, vamos a encontrarle, pues, algún error, ¿no? No vamos a nosotros a consumir lo que leemos de nuestros autores por más que los admiremos, ¿no? Mm. Ojalá hay un error, algo por el estilo, ¿no? Y ahí fue cuando yo decidí empecé a caer y dije, pues yo creo que no, como diría el meme, no le veo fallas en su lógica. Para mí, cuando yo le hice esa distinción, te dijo, sí, pero hay algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo defiendes tal cosa? Porque, bueno, vamos a decir que sí, en el sentido técnico, la palabra de Dios, como tú los ejemplos que das, ¿no? Cuando en los textos Dios se aparece y habla y se dirige a una persona, ¿no? Escribe esto, ¿no? O Mm. oye mi voz y eso sería la palabra de Dios, ¿no? Pero luego decía, pero el resto de la Biblia, pues, si Dios, eh, digo, pues es perfecto y Dios nos está dejando su palabra, pues entonces también la Biblia por completo, pues debería ser su palabra también, ¿no? No habría ninguna distinción, ¿no? Aunque podría decir como, aunque contenida en la Biblia sí está en esos, literal, cuando Dios habla, ¿no? Pero luego la solución que yo le encontré es cuando él ofrece su propuesta milenista en cuanto a la inspiración. Mm. Cuando él dice, esta es mi propuesta de la inspiración bíblica a través del molinismo, y como yo también ya había seguido su molinismo, lo que enseñaba Molina, otros por ahí, Mm. Raúl Jaramillo ellos son más fans de Molina, están más metidos en Molina, yo poquito, te digo, porque principalmente me enfoco en filosofía, ¿no? De la religión anal implántica, ¿no? Entonces, como que la superficie tengo la idea básica del molinismo. Mm. Entonces, cuando yo leo su propuesta melinista, ahí es cuando me dice, me queda claro, y dije, sí, y es cuando ya le encuentro como que una defensa, una lógica detrás de esta distinción. Cosa que pues muchos cristianos no lo ven o lo toman de hereje porque ellos no están viendo Mm. esta propuesta molinista de Craig.
Ellos, Claro. para ellos simplemente creen que está hablando desde su interpretación o una cosa por el estilo, pero no, no es así. Mm. Está bueno, está bueno. Y ha tenido, sé que ha tenido no una pelea, sino por ahí una diferencia con Ken Ham, que, bueno, creo que la mayoría sabe, o por ahí los que escuchan el podcast por ahí deben de saber, ¿no? Que es uno de los directores o presidente, no me acuerdo cómo, de Aswen in Genesis, que es Respuesta en Génesis, que yo he ido a una de las conferencias que dieron en Chile, en mi época de creacionista, de la Tierra Joven. Y bueno, que está bueno, la verdad que hacen algo muy prolijo, algo, digamos, de nivel, hacen algo de nivel porque aparte tiene muchos doctores, todo, pero bueno, tienen una teología literalista, digamos, ¿no? Ujú. Eh, y ha tenido como medio choques porque lo tratan de hereje, básicamente, porque Así es. le rompe el paradigma. O sea, se mandaron a hacer el arca de Noé, digamos, literal, literal, como dice la Biblia, Sí, pensando que realmente todo lo que dice la Biblia va a entrar ahí y que van a subsistir todo ese tiempo, etcétera. Y bueno, lo que plantea Craig es que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Que pudo haber sido de otra manera, ¿no? Entonces eso Y aparte también tiene una perspectiva de Jesús mucho más flexible, ¿no? De cómo fue su ah, naturaleza eh, en el mundo, ¿no? En la realidad terrena. Sí, sí, sí. Que Ham también salió a cruzarlo y creo que, no sé si le dijo, William Leke le dijo, no, vos pensás que Jesús fue Superman, ¿no? Una cosa así, vos Jesús. No, me moría, me moría. sí, sí, esa es Eh, la misma razón por la que los católicos también lo critican en cuanto a su cristología y lo tachan de hereje a él. Sí, mirá. por eso mismo que mencionas, así es. Estamos hablando un poquito de la perspectiva un poco más abierta en el sector teológico de Craig a raíz de hacer apologética, porque por lo menos a mí lo que me pasa es que cuando empezás a meterte en el mundo de la apologética te das cuenta que una visión literalista de la Biblia no cuadra muy bien con la defensa propia de la Biblia, digamos, del Evangelio. Ujú. Y me he encontrado que la mayoría de los apologetas, no la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos, en vez de hacer una apologética de la fe, hacen una apologética de la literalidad de la Biblia, sin importar, sin importar cómo eso afecta la iglesia, afecta la vida de las personas y cómo eso afecta al evangelio, digamos, también, ¿no? Porque a veces leemos ciertas cosas en la Biblia que tienen un contexto determinado, que tienen un trasfondo determinado, que no es el trasfondo actual, ni filosófico, ni religioso, eh, ni teológico, te diría. Entonces, quizás no quepan las mismas palabras, los mismos conceptos para implementar en esas circunstancias, ¿no? Y terminamos haciendo quizás abusos espirituales, abusos de autoridad, cosas eh, que más que jugarnos a favor de la defensa, son mal testimonio, digamos. Claro, Y en eso he visto que Craig es muy, muy perspicaz, muy sensato, muy sano. Esa es la palabra. Muy sano teológicamente, muy sano espiritualmente. Él deja muchas puertas abiertas, eh, pero las deja con prudencia y sabe qué puertas cerrar también y cómo cerrarlas, ¿no? Y ahí estamos hablando un poquito de cómo él ve la deidad de Jesús, porque Jesús también tuvo que nacer, ser niño, ser bebé, amamantarse, aprender a caminar, eh, aprender a pensar, aprender aprender a hablar, ujú, aprender conceptos, tuvo que descubrir su mesianidad, tuvo que descubrir su propósito en la vida, su rol, sus capacidades, que bueno, que también fueron propiamente limitadas por hacerse humano, ¿no? Y eso es lo que a Ken Ham un poco le molestó. No sé si te acordás de ese episodio, ¿puedes contar un poquito? cuéntamelo, cuéntamelo. No, Sí, porque no, yo vi, eh, creo que había dicho como que Ken Ham pensaba que Jesús era Superman porque por dentro era
un dios y por afuera era un humano. Entonces como que estaba escondido ese dios. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Te acordaste? Sí, ya recordé el sí, sí, crítica, sí, ese podcast, sí, así es. ¿Y cómo es la visión de Craig al respecto, digamos? Vos tenés por ahí no te acordás, ¿eh? No tenés por qué acordarte, pero bueno, salió el Claro, tema. claro. A ver, si lo recuerdo, él lo menciona, bueno, vale recalcar que lo que él menciona con respecto a la cristología Mm, son de las áreas que me parece que él considera como definitivamente un misterio, ¿no? Un mm, misterio teológico, pero que eso no impide al filósofo, o al contrario, es un deber del filósofo en este caso trabajar y dar algún modelo mm, coherente, mm, bíblico, pues que explique, ¿no? Estas afirmaciones, dar coherencia a las afirmaciones de la Biblia, tanto que se afirma a Dios como humano, como un hombre, como un mm, mortal, pero también se afirma en términos de divinidad, como con esa relación con Dios como de hijo, o incluso también como la afirmación de Dios mismo, como en mm. algunas cartas paulinas, si no estoy mal, o eh, si es que no estoy, si es que recuerdo bien, ¿no? Sí. Y él dice con respecto a su postura que él llama a ver si lo digo bien, Apolinarismo. neoapolinarista, así es, Mm, neoapolinarista, así es la visión que él tiene. Pero él hace énfasis en que él solamente, como muchos otros, propone un modelo. O sea, esto es verosímil, es mi modelo, con el quiero dar coherencia. Porque es exactamente que personas como Ken Ham y otros, o especialmente los católicos, inmediatamente lo tachan de hereje, porque empiezan a mm, decir, no, es que Cree dijo que es que Jesús es esto y otro, y contrario a lo que se afirmó en los concilios, tal y tal. Entonces mm, es un hereje, no está tomando en cuenta los concilios y cosas por el estilo, ¿no? Y él dice, esto solamente es un modelo para mí, de los que yo he visto, es el que más siento que es coherente con todos, que hace coherencia con todos estos datos que mm. acabo de mencionar, ¿no? Pero no estoy diciendo, o queriendo decir, queriendo decir, no estoy diciendo que esta es la verdad, ¿no? Que esta es la manera en la que Claro. todos los cristianos deben adoptar, ¿no? Ese es mi modelo, es mi propuesta que yo estoy Mm, ofreciendo, ¿no? Y la idea es, am, a ver, si es lo voy a poner como una analogía, porque es una analogía que él mismo hace, ¿no? Él da la analogía de la película de Avatar, ¿no? No sé si la hayas visto, ¿no? sabes que no la vi esa. Bueno, básicamente, en la película, ya no hemos visto la uno, ¿no? En la película, eh, los humanos llegan a un planeta, hay unos seres ahí que habitan ese planeta. Los científicos humanos lo que hacen para poder comunicarse con ellos, meterse, o sea, que entrar así para que no sospechen de ellos porque no los aceptan, lo que hacen es que empiezan a clonar o a crear cuerpos genéticamente iguales a los de ellos, Parecidos. ¿no? Así, ¿no? Entonces los tienen ahí como si fueran simplemente cuerpos clonados, están, laten, pero no están vivos, no es que estén criando soldados, no, solo son los cuerpos ahí, aunque tienen todas estas actividades, pero no, es como si estuvieran en coma, ¿no? Mm, Y su tecnología es tal que lo que quieren hacer es que ellos conectar, es pasar la mente del humano, del ser humano, a habitar el cuerpo de estos alienígenas y ellos ya toman control y es como ya se empiezan a mezclar o a platicar o a relacionarse con estos alienígenas, ¿no? De hecho, no es que él haya inventado esa analogía, sino que en su clase de Defenders, cuando él estaba dando su postura neoapolinarista, uno de sus estudiantes fue el que le mencionó, pues su modelo se parece mucho a lo que ocurre en esta película. Y el estudiante le expliqué y dijo, pues sí, esa es una perfecta analogía, ¿no? Que es básicamente Dios, en el sentido de su divinidad como persona racional, que ya cuenta como es un alma, mm. este medio de encarnación. A ver si estoy aquí con muchas pinzas, porque podría Sí, sí. decirlo mal y la gente podría Sí, malinterpretarme, sí. ¿no? Acudan No, quédate, a lo que quédate dice tranquilo Craig, ¿no? que
Ahora te voy a dar Sí, una sí, opinión sin pinzas. claro que sí, así es, ¿no? Entonces, básicamente cuando él nace con este cuerpo, es esa idea, ¿no? Ya Jesús existe siempre. Mm, Entonces, no hay como que se cree un alma o que tenga dos tipos de almas, voluntades, cosas por claro. el estilo, ¿no? Ya, porque ya él, como ser divino, espiritual y racional, que eso ya es el alma. Entonces, Mm. es como si ocupara un cuerpo, por así decirlo, ¿no? Puede que él no sean sus palabras, ¿no? Entonces, con mucho Mm. cuidado tomen lo que estoy Sí, sí, diciendo, ¿no? sí, Eso sí. estoy Entiendo. recordando, ¿no? Tratando de Pero recordarse. sí, pero con la analogía, pues ya ustedes se pueden dar Sí, una idea, ¿no? Y básicamente esa es la idea de la cristología de sí, Craig, sí. su Me modelo, imagino ¿no? que si le dijeron que era un hereje por eso, ahora cuando te cuente por dónde estoy caminando yo, estoy para la hoguera, yo ya sé. Eh, no, pero a mí me gusta mucho la perspectiva de Tillich que tiene respecto a, a la persona de Jesús, ¿no? Que él mismo dice que es Dios también. Mm, Eh, lo que pasa que Tillich juega mucho con los arquetipos, ¿viste? Con la psicología. Es un ortodoxo que se vincula mucho también a esto que abordaba vos, ¿no? Las religiones comparadas, la fenomenología de la religión. claro. Eh, y, Sí. y bueno, lo que habla, lo que dice él, y que básicamente yo también estoy tratando de desarrollar en mi teología, es eh, que el significado de que Jesús es Dios es que la imagen más plena de Dios está en él. Mm, Y que Dios, por ejemplo, al crear al hombre, el hombre es como un ser que depositario, ¿no? De la imagen de Dios. Eh, entonces el Adán histórico o el hombre en sí, ¿no? Es un ser que tiene por objetivo representar a Dios, o sea, manifestar a Dios, mostrar lo que Dios es en el mundo material, en el mundo creado. Pero el hombre, bueno, está todo este tema de la muerte y de cómo entra el pecado en el mundo, etcétera, que es desde la filosofía y desde el abordaje de una no literalidad bíblica, obviamente es diferente. Y la noción de corrupción del mundo, la noción de cómo Dios sujeta a todo bajo pecado, digamos, como dice Pablo, es diferente, ¿no? Porque dice que es para tener misericordia de todos. Pero cómo el hombre se va desarrollando y cómo aparece el hombre implica en algún sentido, desde el abordaje científico, que la imagen de Dios paulatinamente va apareciendo en el mundo. Es decir, el hombre es el mayor exponente de la imagen de Dios, en tanto y en cuanto, obviamente, como va a decir Pedro, viva en amor, viva con los frutos del Espíritu, ¿no? Y en esa medida es participante de la naturaleza de Dios. Pero los animales, al tener como una especie de protomoral, una especie de, de, de aproximación muy básica, digamos, a estas cuestiones de la racionalidad, porque no tienen el poder de la razón como el hombre, la capacidad de la razón como el hombre, van a tener la imagen de Dios en un grado muy inferior. Y así hasta mm, la materia inerte, que casi no tiene participación respecto a la imagen de Dios, a no ser en su existencia, porque Dios las hace partícipes de existir. Entonces en eso se las puede comparar a Dios. Dios existe, la materia existe, en ese grado mínimo hay una participación de la materia en lo que Dios es. Y así vas escalando hasta que lo que más tiene participación en lo que Dios es el hombre. Y en este sentido, y al comprender que el hombre es criatura, se entiende también que el hombre no puede ser perfecto, mm, porque si fuese perfecto sería igual que Dios, no semejante. Entonces, tiene que ser perfecto limitadamente en un grado que es como todo es perfecto y como todo es bueno dentro del mundo creado, no infinitamente como Dios. Pero en Jesús pasa algo muy distinto. En Jesús pasa que es un exponente que no ha tocado la corrupción, que no ha tocado la imperfección, que no ha vivido en el error, que no ha necesitado quizás apelar a la culpa como herramienta, como alarma para corregir su camino. Entonces Dios determinó que en Jesús la imagen
su imagen se exprese más plenamente y máximamente y no como en el ser y no como en todos los demás seres humanos. Entonces Mm. Dios, determinando a Jesús a vivir así, se expresa a sí mismo, ¿no? Y también, obviamente, le podés adosar la dosis de molinismo que vos quieras para poder hacer que Jesús, en la construcción de su personalidad y de su teología, pueda reconocer un propósito divino especial, beberlo desde los escritos judíos, reconocerse como el hijo del hombre de Enoc, de Daniel, por decir, este es mi tiempo, Dios está conmigo, Dios está en mí, yo soy esa persona que tiene que encarnarlo y poder desarrollar, ¿no? Una teología semejante y causar un impacto en el mundo de tamaño del cristianismo, ¿no? Y sin quizás él completamente reconocer lo que iba a pasar. eh, con eso me refiero a que quizás en sus discursos escatológicos y todo eso lo hace construyendo a partir de sus tradiciones también, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es una teología que yo estoy tratando de desarrollar, que estoy tratando de repensar, que me está ayudando mucho a evacuar muchas dudas a veces, pero que también roza y toca lo herético porque sé que muchos no estarán de acuerdo, ¿no? Pero creo que como individuos, como cristianos filósofos pensantes, tenemos la libertad de poder hacer esas aproximaciones, ¿no? Pero bueno, yo no sé si querés comentar algo de esto, como para por ahí distanciarte de la idea y no quedar pegado, no hay problema, lo puedes hacer. Y después te pregunto un poquito de, a ver, de cómo ve Craig la inspiración y todo eso. Claro, no lo había escuchado. Yo apenas tuve un pequeño contacto con Tillich de manera general, ¿no? Tiene esta influencia muy heideggeriana Mm, y expresa eso, se ve muy influenciada en su teología sistemática, ¿no? Pero el modelo cristológico que mencionas, no lo había escuchado yo, pero sí tiene ese, digamos, no es como partir de un vacío o algo por el estilo, ¿no? mm, Siento yo, por ejemplo, que está muy relacionado con estas metafísicas. A lo mejor me van a sacrificar, me van a tachar aquí de ignorante, ¿no? Los tomistas, pero cuando se habla de cómo Dios, cómo las cosas del mundo participan, ¿no? mm, Del ser de Dios, ¿no? Y parece es esta idea, ¿no? Y cómo va en esta gradación, ¿no? mm, Entonces para mí me suena bastante lógico cuando se habla de Jesús encarnado, en él esté la imagen plena de mm, Dios, ¿no? No máxima. como igual al de Adán, Adán sí se puede decir como el representante de la humanidad, sí había una imagen que él representaba de Dios, pero no a nivel de Jesús, si es como que Mm, estoy entendiendo correctamente, ¿no? exacto. Sí, sí. Así es. Me parece muy interesante. Mi única aquí, me surge una duda, ¿no? Porque, ¿cuál sería ahí como o si es que lo hay, la ontología, ¿no? ¿Qué se quiere decir, en este nivel ontológico? Que Jesús tenga la imagen plena de Dios. Me parece que yo lo he escuchado de alguien más. Me parece que es esta filósofa española. eh, se me fue su nombre. Eh, Creo que la voy a volver a leer y luego te lo comento. Me parece que Dale, también, por dale. eso se me hizo Así la busco familiar. también, porque yo es algo Sí, que estoy sí. incursionando, desarrollando, pensando, no es Adela algo Cortina. cerrado. Adela Ok. Cortina se llama, y ella tiene un artículo que se llama Ética Mínima. Mm, Y cuando pasa a hablar de la moralidad, como es que puede ser objetiva y en este aspecto no es en el sentido como de Greco, como algunos la defienden, sí. pero pasa a hablar de esto de Jesús como una imagen plena de Mm, Dios. Algo así, hay una palabra que menciona un poco de esto, ¿no? Pero claro. ¿cuál sería ahí, ¿no? No, ¿Qué porque en realidad significa esto decir? sale de las afirmaciones de Pablo. Viste que Pablo lo presenta el primogénito entre muchos hermanos, te da la pauta de un Jesús como nosotros. Viste que también en hebreo se habla em, de que él es semejante a nosotros y fue tentado en Ujú, todo, pero sin pecado. claro. Jesús mismo habla de él como la luz y después está diciendo, ustedes también son la luz del mundo.
Es como que viste que la frase hijo de Dios o hijos de Dios en el Antiguo Testamento tiene una connotación y el Nuevo Mm, Testamento, los autores, y a raíz creo que principalmente esto viene por un cambio que Jesús hace, una implementación que Jesús hace del término hacia sí mismo, que después el cristianismo va a retomar esa idea y va a decir que somos hijos de Dios también, porque fíjate que en la mm, antigüedad no se hablaba de los creyentes como hijos de Dios. Entonces, la imagen, cuando Pablo habla de la imagen de Dios, entiendo yo que quiere connotar los atributos de Dios comunicables mm, plenamente en la persona del hombre, que es justamente el amor, la justicia. Entonces en Jesús se vivió un equilibrio entre entre todos ya. esos atributos y una expresión plena de todos esos atributos. Es decir, Jesús fue plenamente justo en todo, fue Mm, misericordioso en todo a pesar de ser justo, fue bueno, fue amoroso, también expresó su ira en la medida necesaria, porque todas las emociones tienen un propósito, la culpa, como te decía antes, tiene un sentido en el hombre. O sea, Jesús nunca sintió culpa probablemente de algo que esté haciendo. mm, Quizás por ahí sí en la infancia, en la construcción de ciertas cosas, pero no en el sentido de, uy, pequé, entonces me mm, tengo que corregir. Sino que por claro, ahí claro. o probablemente haya sentido como una especie de preculpa en el sentido de, bueno, si hago esto, voy a atender a esta emoción, ¿viste? Y entonces creo que de esa manera Jesús expresa plenamente todos los atributos que el hombre debe expresar de Dios para decir que es participante de su naturaleza divina, ¿no? En ese sentido, o sea, sabemos que Ya. vos y yo obviamente hemos fracasado en eso y por eso nos llamamos a Ujú, nosotros pecadores que erramos al blanco, erramos el objetivo de manifestar a Dios en el mundo, de ejercer su dominio, su señorío a través nuestro. Eh, entonces viene por ahí la mano. Lógicamente sale una crisis como que diciendo, che, el Dios espiritual y semi-tangible, digamos, por decirlo así, porque como que a veces tenemos la idea de que lo espiritual es algo de una energía que está dentro de lo material, ujú, terrena, que no puede existir fuera de la dimensión espacial y temporal, sino que existe dentro de esta dimensión. Pero Dios no es eso. Cuando se habla de que Dios es espíritu, no significa que Dios es eso. Entonces tenemos esta imagen como medio platónica de lo espiritual, del alma, etcétera, como que viene y baja en Jesús y se mete en María ah, en claro. ¿cómo se llama? El cigoto, Ujú, eh, o que es implantado un cigoto que es diferente, muy gnóstico ya, que es diferente ujú, sí, al, sí, sí, sí. eh, digamos, al de un ser humano, ¿entendés? Entonces, como esta perspectiva evangélica que es un poco gnóstica a veces, es un poco en ese sentido platónica también. Ujú, Y eso es, digamos, por el diálogo que el cristianismo y el judaísmo tuvieron con los griegos, ¿no? Pero claro. yo estoy tratando de, a través de la desmitologización de Bullman, por ejemplo, no le tomo todo, pero le tomo muchas cosas, la neortodoxia de Tillich, la perspectiva de Barth respecto a lo que es el texto bíblico, ir tratando de ensamblar una teología, y en este caso cristología, que trata de dar respuestas a la realidad ontológica de Jesús y a la realidad teológica de la revelación en Jesús. Entonces me pareció interesante esta perspectiva y como te digo, no es algo cerrado que yo piense, ¿no? Pero Ujú, me parece que es muy interesante y me ha dado a mí herramientas para defenderme y para predicar, por ejemplo, porque yo he estado con Cruzada Estudiantil, no sé si la conoces, no. es una organización de cristianos estudiantes que predican en las universidades. Y he estado muchos años también evangelizando y viste que te topás con diálogos muy profundos que a veces necesitas tener respuestas más profundas que las clásicas que aprendes en un discipulado. Ujú, Y bueno, es más que nada por eso también que me encontré cómodo con estas formas de pensar para expresarlas a estudiantes, a personas que están preparadas. Eh, pero bueno, no sé si querés que hablemos un poquito de la inspiración digamos, en la apologética y en la teología de William Lane Craig y tu perspectiva también. No sé cómo es el tema de la inspiración bíblica y todo eso. claro, sí. Igualmente a mí me pareció muy interesante la propuesta que se cree de la inspiración bíblica, eh, teniendo como base, eh, no como base, sino como una ayuda a su molinismo, ¿no? Deja que
te lo lea, es un fragmento, porque ese Dale, sí lo tengo dale. aquí a la mano, porque no hace mucho mencionaron ese tema Mira. y salió ahí en el Discord, en un Discord de los compañeros y por eso lo recordé. Ah, dice esto, Craig, esto es de su serie de Defenders, dice, así que cuando se trata de producir una Biblia inspirada verbalmente, ¿qué necesitas saber Dios? Él simplemente tendría que saber quiénes escribirían libremente una determinada pieza de escritura si estuvieran en un determinado conjunto de circunstancias. Es molinismo ahí, ¿no? Así que mediante la creación de esa persona y colocándola en solo esas circunstancias, Dios garantiza que esa persona va a escribir lo que Dios quiere que escriba. Así que si Dios quiere producir el libro de Romanos, todo lo que tiene que hacer es crear un Pablo de Tarso, situarlo exactamente en esas circunstancias, y Pablo escribirá libremente el libro de Romanos, sin conocimiento de dictados o superintendencia divina o algo por el estilo, ¿no? Eso de dictados, superintendencia divina son las otras teorías que hay con respecto a la inspiración, ¿no? La teoría del dictado, también la teoría de podría ser el Espíritu Santo tomando control de las personas como si fueran marionetas y van escribiendo, ¿no? Entonces se rechazan todas estas y él da su propuesta. Dice, recuerden, la inspiración no es una propiedad del autor, es una propiedad del texto. Es el texto que es inspirado. El texto es inspirado por Dios. Esto también lo hace porque algunos critican a esta visión, para los que sostienen el dictado o la inspiración, porque lo ven así, no hace mucho yo publiqué, ¿qué fue lo que Perdóname, publiqué tengo yo? una pregunta Dale, para, dale, para que se entienda, ¿no? Porque dale, hay dale. personas que respecto a la inspiración y del dictado, directamente dicen que la inspiración plenaria y verbal y Ex- orgánica es en realidad un dictado en sí mismo. exacto, así es. Porque vos tenés el dictado en el sentido de que yo escucho a alguien y escribo lo que me dicta, y el dictado en el sentido de que sin importar cómo se escribe, todo lo que está escrito es la palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo que hacer esa diferencia? No sé a cuál estás aplicando dictado cuando vos decís dictado vos. En este caso, no recuerdo muy bien cuál es el ejemplo que que da Craig. Em, Pero me parece que es en el caso del segundo. Creo recordar que dice que los autores de la Biblia lo que escribieron, todo, sí, sí, incluso las salutaciones y ese tipo de cosas, les fue dictado por Dios o por el Espíritu Santo, casi como tú dices, como que escucharon las palabras de Dios y Ok, ok. escribieron la Bien. Biblia. Que lo que dice Craig es que esta visión es más, creo que ya no se sostiene porque quienes realmente piensan en ese tipo de inspiración son los musulmanes con el Corán. Ellos sí dicen Sí, sí, que así fue, ¿no? Alá, un tal cual. ángel, él no recuerdo bien, les dictó y escribieron el Corán, Incluso, ¿no? no sé si escuchaste alguna vez el libro de Durantia, hablar del libro de Durantia. Ah, no, no, no. Es un libro No. que supuestamente una persona entró en trance y escribió todo lo que aliens o Ah, extraterrestres o demonios así le es. hicieron escribir. Claro, así es. Entonces se refiere a Craig en ese sentido, ¿no? El otro es de inspiración del Espíritu Santo. Ese sí no recuerdo muy bien, pero recuerdo que creo que Alfonso Ropero había compartido un artículo reciente. No sé si él lo escribió o uno de sus eh, eh, compañeros conocidos, pero que también esta idea eh, que se da del Espíritu Santo inspirando a los autores, como mencionabas tú, ¿no? Tiene esta influencia de los griegos con las musas, ¿no? Que ya se las que inspiraban y ya sea algún artista creaba algo. Entonces se da en ese mismo sentido, es como se cree que el Espíritu Santo inspiró a los autores. Dice, mira, no, su libre albedrío no fue suprimido, porque la inspiración del Espíritu Santo fue así.
pero él menciona es que esto es una influencia de los griegos con las musas. Esa es la inspiración. Es básicamente lo único que están haciendo es tomarlo y ahora lo están aplicando en el cristianismo, ¿no? Que esa es como que si no me recuerdo, la más común, o la que es como que más acepta, ese tipo de inspiración, ¿no? Entonces aquí Craig dice que pues, está rechazando esos dos por su propuesta molinista, ¿no? Y él me menciona, ¿no? Es el texto que es inspirado, el texto es inspirado por Dios, porque es lo que menciona, ¿no? Lo que se dice es que lo que es la palabra inspirada. Entonces, ese es su argumento de por qué los autores no son los que están inspirados. También una razón para rechazar esta idea del Espíritu Santo inspirando a los autores. No solamente porque es una influencia de los griegos y esto, sino porque la palabra dice es que es la palabra la que está inspirada, no los autores. Entonces, pero cuando se tiene conocimiento medio, no se necesita prácticamente ninguna acción del Espíritu Santo en la persona. Si esa persona libremente escribiría en esas circunstancias lo que Dios quisiera que él escribiera. En ese entendimiento de la inspiración se ve que es perfectamente consistente creer en una escritura inspirada verbal, plenaria y confluentemente. Permite que la humanidad de la escritura brille porque estos son los productos libres de los autores humanos, permite las trivialidades que forman parte de las circunstancias históricas de las fechas que se escribieron, y podemos entender pasajes como los salmos imprecatorios como genuinas expresiones de la emoción humana, y sin embargo al mismo tiempo se sigue considerando estos como la palabra verbalmente inspirada de Dios para nosotros, para nuestro provecho e instrucción y edificación. Básicamente, ¿no? Esa es la propuesta de Craig de inspiración uh, en ayuda o en conjunto con su molinismo. Claro, está bueno, ¿eh? Me partiste la cabeza porque yo me lo hacía, creo que un poquito más ortodoxo, digamos. De Sí, sí, hecho, me viene a no. la mente como una especie de refutación fundamentalista, diciendo, bueno, en Pedro dice que los santos hombres de Dios, los profetas, fueron inspirados y Yeah. hablaron la palabra profética, dijeron la palabra profética, y me viene en ese momento la perspectiva del hombre siendo inspirado y no el texto. Pero ahí no dice que, no habla Claro. del texto de ese pasaje, Ujú. habla de la profecía nada más. Sí, así es. Sí, así es. Y eso A es mí me como pasa, dale, decime, tal. decime. No, 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 es como resuelve esta situación también de la inspiración. Y esto es algo extra, ¿no? Porque hace tiempo tomé su curso de molinismo y salía esta situación, salió ahí, por ejemplo, esta también sería, si tomamos el molinismo y la inspiración bíblica en este sentido, salió ahí una discusión y porque si te das cuenta una objeción muy común de los ateos a la inspiración, porque también tienden a atacar la Biblia, ¿no? Bueno, si Dios fue perfecto, bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué no dejó una Biblia clarísima de manera que no existieran denominaciones ni divisiones entre católicos, protestantes? No existirían ni hindúes ni los budistas. O sea, si Dios realmente hubiera querido, hubiera dejado una Biblia perfecta que la gente no tendría este tipo de discusiones sobre la interpretación, si necesitas un magisterio y X cosas, ¿no? Y ella comentaba que si tomamos en cuenta el molinismo eh, de Dios, de que él sabría cómo actuarían libremente las personas en ciertas circunstancias, él tendría que tomar y teniendo como objetivo pues, la mayor cantidad de personas que se salven, él en su conocimiento medio, a lo mejor teniendo una Biblia que sí fuera así, en este sentido, como que no hay, pues, que no dé cabida a las interpretaciones o cosas por el estilo. Probablemente en ese mundo no se salvaría la misma cantidad de personas que en el mundo actual. Entonces, también sería una razón por la que Dios estaría dejándonos una Biblia en la que, pues, tenemos este tipo de discusiones entre protestantes y católicos, porque a pesar de que haya esa discusión, eh, es de esta manera que las personas se llegarían más a la salvación que con una Biblia así súper como perfecta, ¿no? De hecho, es parte de la defensa que da Gavin Orland, que cuando tú ves el mundo, pues los protestantes en las diferentes partes del mundo, pues ves actuar a Dios en ellas, ¿no? Ves a la gente, sus testimonios de cómo se convierten, ¿no?
cosa que a lo mejor no podría decir si existiría una sola iglesia, por así decirlo, y no lo vemos así, ¿no? Entonces también por eso Surge comentaba esto y otros dijeron, pues sí, tienes razón, ¿no? Porque también Craig va a hablar de que Dios toma muchas cosas en cuestión, ¿no? Por ejemplo, antes de crear el mundo con su conocimiento medio, él podría haber creado un mundo en el que existiera menos mal que este, pero tal vez en ese mundo serían menos personas las que se salvarían que en el mundo actual. Entonces, toma como que medida en conjunto todo este tipo de cosas para crear el mundo que él quiso, ¿no? Claro, en algún punto creo que adhiere un poco a Leibniz, que decía que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Claro, sí, es algo similar, solamente que él no considera que haya el mejor de los mundos posibles. Recientemente hay un video de Fer Ah, mira, Razonable donde aborda esto porque salió una nueva objeción bastante buena con respecto a la existencia de Dios que se basa en eso, de si existe el mejor de los mundos posibles, entonces Dios, y dice, no, y este no se ve tan bueno, entonces debería haber un mundo mejor que Dios debería haber creado y cosas por el estilo. Es filosóficamente pesada, se mete en esas cuestiones de los mundos, pero ahí Craig la aborda, ¿no? De hecho, pienso traducir ese video porque me gustó mucho. mira, está bueno, está bueno. Después pásamelo si podés, así lo chumeo. Claro. Bueno, en eso lo veo a Craig bastante abierto. A mí lo que me pasa con la inspiración es que por ahí paralelamente o análogamente a cómo veo la cristología, veo que también hay un sustrato material por medio del cual la inspiración pueda darse. Es decir, Ujú, veo en el pueblo de Israel construyendo los relatos mitohistóricos en respuesta a Babilonia, digamos. Veo como una. Si escuchás ruido de bebé, porque está mi señora voy con la nena. Eh, Veo que todas estas circunstancias hacen que se generen estos relatos que van a ser producto de una mirada política, de una mirada teológica, de una mirada espiritual de la realidad, una combinación de elementos, digamos, que van a hacer que esos textos impacten la sociedad de una manera muy profunda eh, y a larga data, porque ya hace 3.000 años casi que tenemos textos bíblicos, ¿no? Quizás un poco menos, em, pero digo, la inspiración radica en reconocer, no la inspiración, digamos, la canonicidad, radica en reconocer qué escritos son funcionales al desarrollo humano, al desarrollo mm, espiritual del hombre. Y es justamente lo que va a decir Pablo en 2 Timoteo 3:16, que va a decir que todo escrito inspirado es útil para, eh, para presentar perfecto al hombre, para corregir, para exhortar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no va a haber inspiración reconocible si no hay una teleología que apunte al desarrollo del carácter humano en concordancia con la imagen de Dios que suponemos por fe está en aquellas cosas eh, que por analogía del ente consideramos y por experiencia y por prueba y error que son buenas. Entonces hay un cierto elemento hay cierta relatividad, hay cierto subjetivismo, hay cierta parcialidad, digamos, en la inspiración, hay un montón de condimentos que le quitan el absoluto, digamos, a todas estas doctrinas y en las que hay que caminar con una mirada más abierta, más flexible, pero también con una responsabilidad enorme, porque un error también te puede llevar a justificar cosas que quizás no sean del agrado de Dios, mm. en términos de descriptivos y en términos operativos, digamos. Sí, Así sí, muy que bien. creo que nos va a quedar corto el programa para seguir charlando porque nos quedan 2 minutos, Sí, pero estoy bueno, bien. me parece que para cerrarlo acá está bueno. Creo que se puede repetir en una segunda charla más adelante, profundizar un poquito más porque yo me quedé con ganas de poder aportar un montón de cosas, pero Claro. y también me gusta escuchar más profundamente. Quizás no me diste tanto tu opinión, muchas cosas, pero sí la de Craig y me hiciste tener una mirada mucho más abierta de Craig. Es un hereje, ¿eh? Sí, podemos concluir en que creo que es un hereje. Claro, listo, cerramos acá, chao. Así Claro. que, bueno, Kuda, che, te agradezco por el tiempo. Nada, espero que andes bien, que se pueda dar una segunda charla.
Y nada, seguimos también ahí informando y dando de tu contenido que está muy bueno. La Claro, próxima podemos no. hablar de catolicismo y de epistemología y de todas esas cosas que está Ah, sí, bueno también. sí. Sí, así es. No, gracias a ti por invitarme y por haber tenido esta charla, ¿no? Bendiciones. Dale. Bueno, cuidado. Un saludo, gracias. Abrazos.